El día de hoy tenemos al profesor Oscar Mora, que es el profesor llegó hace un par de años, hizo su doctorado en combinatoria en inglés, y pues agradecemos el tiempo. Él nos va a hablar sobre usando la fuerza para resolver un problema que se maneja. Bueno, muchas gracias y gracias por venir. Y no es el primer coloquio que doy hablando de grafos o directamente de grafos. Y cuando lo estaba preparando otra vez, bueno, realmente no tengo muchas opciones para el inicio porque estoy asumiendo que nadie sabe grafos, aunque tal vez hay alguna que otra persona que sabe un poquito. Eh, pero lo que estaba pensando era, bueno, eh, tal vez el inicio es el mismo, pero intenté conectarme un poco con mi yo de estudiante. Entonces, recuerdo que alguien me preguntó o me dijo que le parecía muy raro que yo hubiera terminado estudiando grafos y no me acuerdo cuál fue el argumento que me dijeron, pero básicamente como que el tema era muy extraño como para estudiarlo. Y realmente, pues, me puse a pensar un poco pues grafos me parece que se comportan de forma bastante natural, pero por otro lado, en la escuela de matemática no tenemos un curso de grafos. Entonces, lo que pensé es, bueno, hagamos un cambio con el inicio de la charla y voy a intentar hablarles un poquito de lo que me acuerdo como estudiante, antes, de si tal vez hay partes de grafos cuando vamos avanzando que puedan complicarse un poquillo, por lo menos las historias y los recuerdos, digamos, que les pueda contar, es de cierta forma que hagan. Entonces, primero quería empezar con una frase de Eros que, que cuando estaba recapitulando un poco, pensé en esa frase que dice que estar en el lugar correcto, en el momento correcto, no es siempre suficiente, sino que hay que tener una mente abierta en el momento correcto. Y pues lo que yo pensé es, pues realmente el montón de oportunidades que he tenido yo, de hecho, para haber llegado acá, me pongo a pensar en el camino que recorrí y es como que se hubieran alineado todos los astros un montón de veces. Hay pasos que yo digo izquierda o derecha, da igual, me moví derecha y encontré un minador. Entonces, pues esa minadora que encontré, pues estuve en el lugar correcto, estuve en el lugar adecuado y tal vez no siempre con la mente correcta, con la forma de pensar correcta, pero muchas veces uno tiene oportunidades que por solo estar ahí no se aprovechan, hay que actuar también para aprovecharlas un poco. Y a pesar de que estoy diciendo, bueno, tuve un poco de suerte en haber terminado acá, o siento yo en mi formación, no quiero que salgamos de aquí diciendo, bueno, pero entonces para eh, que le vaya bien uno en matemáticas hay que tener suerte. Y pues, en realidad creo que las oportunidades tal vez no se nos dan de la misma forma a todos, pero a cada rato tenemos oportunidades y tal vez tenemos que ver a los lados para encontrarlas. Tal vez vemos que el bus viene llegando y tenemos que correr para agarrarlo, o tal vez está detrás de nosotros y tenemos que volver a los lados. Y bueno, tal vez que estemos aquí todos reunidos en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Matemática, ya en sí es una oportunidad y tener una buena cantidad de doctores en la escuela, gente que les vamos a consultar, pero también es una oportunidad que queríamos aprovechar. ¿Okay? Entonces, se me olvidó sacar el pan. Esto lo traje nada más por exhibición, pero bueno, voy a devolverme como unos entre 11 y 10 años y, ya, y es este libro el que de cierta forma me empieza a llevar a grafos. Este no es la verdad, no es la copia que me llevó, de hecho, esta copia no es mía, se la tomé prestada al parado para traerla aquí. Y es este libro que escribió un mexicano en esta serie de libros de Olimpiadas, Pablo Soberón. Y lo curioso es que lo escribió en el 2010 y la Olimpiada Centroamericana fue el año siguiente, en 2011. Posiblemente se publicó a finales del 2010 y la Olimpiada Centroamericana fue en México y yo no fui a la Olimpiada, fue Daniel Campos y de alguna forma yo vi ese libro y quería que me lo prestaran y terminé con la copia de Daniel. Entonces ahí, de cierta forma ya son muchas casualidades que pasaron siquiera para que yo tuviera ese libro. Entonces, primero les voy a hablar un poquito del libro, no mucho, porque este libro se luce más que todo en los problemas que tiene y tal vez por tiempo no voy a traer los problemas,
Entonces, tenemos el primer capítulo, que es más sobre inducción, algunas fórmulas ahí de binomios, también el principio de inclusión, cosas básicas de combinatoria. Por cierto, este libro, digamos, está pensado, digamos, combinatoria, pero a un nivel un poquillo más avanzado en Olimpiada. Luego, tenemos el principio de Palomar, y en este capítulo ya, de cierta forma, empiezan a aparecer grafos, pero sin definir propiamente qué son, solo están ahí. Y invariancias también tiene unos problemas interesantes, un problema de los piratas repartiendo un botín para que no se maten entre ellos. Y ya llegamos al capítulo 4. Eso sí, bueno, de grafos yo casi no sabía nada cuando empecé en este libro. Sí había escuchado un poquito, lo suficiente para saber que se llama teoría de grafos, no como los mexicanos dicen gráficas, entonces no le hagan caso a lo que está ahí. Y bueno, me metí en esa sección y voy a hablarles un poquito primero de esta sección, de qué decía el libro. Bueno, no, en realidad voy a introducirles lo que son grafos. Y aquí está la definición formal, pero tal vez no le hagamos tanto caso. Para nosotros los grafos, pues son estos dibujitos, tenemos puntos que se llaman vértices y conexiones entre ellos que se le llaman aristas. Entonces lo que abajo dice es, bueno, tenemos un par ordenado, vértices, puntos, aristas, que son las conexiones. Aquí dice el conjunto de aristas, está contenido en el conjunto de las parejas. Y bueno, en realidad grafos se puede generalizar un poco, podríamos considerar multiaristas o podríamos no agarrar parejas, sino que agarrar un lazo, pero no nos vayamos por ahí. Tenemos una definición que es la del vecindario. Son los vértices que están conectados conmigo, a los que puedo llegar en un solo paso. Entonces, por ejemplo, el vecindario de este vértice contiene a este y a este de arriba. Y la cantidad de vecinos es lo que se llama el grado de un vértice. Entonces, por ejemplo, en el cubo, todos los vértices tienen grado 3. Y la primera fórmula, de cierta forma fundamental, que aparece en esta área, es el lema del apretón de manos. Básicamente, si nos saludamos con un apretón de manos, saludo a alguien, y a cada persona le contamos cuántas personas saludó, vamos a estar contando 2 veces el número de saludos. Y eso, pues, es un argumento simple, porque cuando contamos el grado de una suma, una lista la estamos contando por cada vértice que incluye, ¿verdad? Entonces, una lista está contada en el grado de U y está contada nuevamente en el grado de V. Este primer teorema tiene cierto parecido con el teorema fundamental del cálculo. Vean que a la izquierda tenemos información pequeña, el grado, pero es mucha información pequeña, y a la derecha tenemos un bombazo de la información total. Entonces, a la izquierda tenemos eh, información local, y a la derecha tenemos información global. Entonces, si pensamos en un grafo muy grande, si pensamos que somos parte de un grafo, pues de cierta forma nosotros sabríamos cuál es nuestro grado. Si nos metemos a alguna red social, podemos ver cuántas páginas seguimos o cuántos amigos tenemos, pero todas las aristas es mucha información y es complicado llegar. Entonces tenemos esta identidad que nos dice, bueno, tal vez es más fácil trabajar global, serían todas estas de un solo, o por poquitos, información más sencilla, pero más información. Entonces ahí hay un balance. Y esto, pues no lo vamos a ver mucho, pero vamos a hablar de grafos contenidos en otros, o sea, como encontrar una estructura dentro de otra. Por ejemplo, aquí el cubo, yo puedo encontrar un cuadrado en el cubo, y lo que dice es que el conjunto de vértices está contenido el conjunto de vértices y el conjunto de aristas dentro del conjunto de las aristas. Bueno, tal vez para unos ejemplos de grafos no es tan importante estas definiciones, sino como para que vean un poquillo qué son grafos, y así aprovecho también mi librería de dibujos. Tenemos un camino que es grafos vértices consecutivos en un camino de arista, pero si cerramos, tenemos lo que se llama un ciclo. Tenemos lo que son grafos completos, adelante, que quiere decir que tenemos cierta cantidad de vértices y hacemos todas las conexiones posibles. Puede ser algo así, pues un triángulo en este caso, cuando tenemos 4 vértices se conectan desde aquí, en 5 puede ser así,
Y aquí ya con 15 vértices se ve un poco más complicado, pero también tiene una figura bastante bonita. Tenemos los grafos bipartitos. Aquí son grafos que son completos bipartitos. Entonces, bipartito es que podemos separar en dos grupos y no hay ninguna lista dentro de un grupo específico. En este ejemplo particular, son completos, hay todas las listas posibles de arriba hacia abajo. Bueno, entonces, eh, este teorema aparecía en el libro, pero no como un teorema, aparecía como un ejercicio, no, como un problema. ¿Okay? Y lo recuerdo bastante bien porque es como los primeros problemas, digamos, no, de cierta forma no sencillos, que pude resolver en ese momento. Y entonces, lo que dice es que si yo tengo un grafo que no tiene triángulos, la cantidad de listas no puede exceder en entre 2 sobre 4. Y, y por decirlo así, bueno, un grafo completo no puede tener n escojo 2 aristas, que es aproximadamente n a la 2 sobre 2. Como estamos hablando de parejas, ese es el número de parejas posibles. Entonces, el número máximo de aristas es como n a la 2 sobre 2. Y aquí dice que la mitad es el número que si uno tiene más de la mitad, de fijo hay un triángulo. Básicamente eso es lo que dice. Entonces, bueno, el resultado dice muy poco cuando n es 1, 2, incluso 3, pero en el caso impar lo que dice es que si tenemos más de, si n es 3, si tenemos 9 sobre 4, que es 2.25. Entonces, si yo tengo más de 2.25 aristas, de fijo hay un triángulo, pero en este caso 2.25 sería las 3 aristas del triángulo. Y luego podemos hacer un ejemplo, que sería, por ejemplo, si n es igual a 20, pongamos 10 aristas arriba, 10 aristas abajo, y todas las conexiones posibles. Esto es el grafo bipartito completo. Y vean que aquí tenemos 100 aristas, ¿verdad? Porque es una por cada elemento de arriba, por cada pareja arriba y abajo. Entonces hay 100 aristas. Tenemos 100 aristas y no hay triángulos, porque para que haya un triángulo tienen que haber dos vértices del mismo lado. Y este grafo lo construí sin aristas dentro de un bloque. Lo construí bipartito. Y vean que n igual 20, pues n a la 2 es 400, así que si entre 4, tengo precisamente 100. Y si yo agrego una sola arista, si yo agrego una arista acá, ya tengo un triángulo. Entonces, por lo menos en este dibujo ya no puedo agregar más aristas. Pero no significa que este sea el número máximo, todavía no. Puede ser que alguien haya empezado el grafo diferente y que lo acomode mejor, y entonces logre meter más aristas. El resultado de Mantel nos dice que, que no, que eso no es lo que pasa. Y, ahí estamos. Entonces, este ejercicio, pues, les dije, lo logré probar y me emocionó bastante, pero no fue algo que lograba probar de un solo, sí me costó bastante. Y la solución era algo así, bueno, si ustedes recuerdan, tenemos este lema del apretón de manos, que si yo sumo los grados, tengo dos veces el número de aristas. O sea, que si de alguna forma manejo los grados, manejo el número de aristas. Entonces, intentemos acotar ese número de aristas con el vértice de grado más grande. Es un principio en combinatoria, o un principio que se usa mucho en combinatoria, es que todo conjunto finito tiene un máximo. Entonces, todo conjunto finito de números tiene un máximo. Entonces, agarremos ese vértice del grado más grande. Y eso nos da un vecindario acá. Digamos que el grado de V
es un valor K. Bueno, y lo que sabemos es que este grafo no tiene triángulos. Entonces, si yo tengo un vértice y dos vecinos, como sé que no hay triángulos, yo sé que esta lista no existe. ¿Sí? Entonces, aquí tengo K vértices. Y como estas aristas no existen, yo sé que un vértice aquí solo puede estar conectado con los de afuera. O sea que aquí el grado de cada vértice es a lo sumo n menos k. ¿Sí? Estamos acotando el grado que hay aquí. Y luego nos quedan todos los demás vértices, n menos k menos 1. Y como empecé con el vértice más grande, con el grado más grande, yo sé que los grados aquí son menores o iguales que k, ¿verdad? Entonces, si yo hago la suma sobre todos los grados, digamos que este conjunto se llama X y este conjunto se llama Y, incluyamos a V en Y, solo para hacer el conteo. Entonces, si separamos la suma en dos partes, Vx más V en Y, entonces lo que tenemos es que el grado en X, dijimos que era lo sumo n menos k, y hay precisamente k de estos vértices, mientras que afuera el grado es a lo sumo k y hay precisamente n menos k de ellos. Y esto es dos veces el número de aristas. Entonces aquí vean que aparece el mismo número dos veces k por n menos k. Y si hago una cancelación, lo que me queda es que el número de aristas es menor o igual que k por n menos k. Pero si no abren bien los ojos, eso que está a la derecha es conocido. ¿Quién ve qué es lo que tenemos a la derecha? ¿Qué es esto que está aquí a la derecha? Una parábola. Una parábola. Una parábola que tiene esta forma. Y el máximo se alcanza cuando k vale n medios. Entonces esto es menor o igual. Cuando k vale n medios, tengo n medios menos n medios es en a la 2 sobre 4. Una observación es que si n no fuera entero, entonces la mitad, el máximo, pues en los reales alcanza la mitad, pero como n tiene que ser entero, si esto, como k tiene que ser entero, si n es impar, tenemos que ponernos un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, pero igual determinamos el máximo. Ahora, antes de continuar, tengo una pregunta. Ojalá alguien que no sepa mucho de combinatoria. ¿Qué nos dicen que es combinatoria? Si ustedes preguntan qué es combinatoria, alguien que me diga qué les dijeron o qué es la impresión de combinatoria que tienen ustedes. Ok. Entonces, lo primero que nos dicen de combinatoria y con lo que nos quedamos casi todo el tiempo es contar, ¿verdad? Entonces, si combinatoria te vas a contar, ¿qué hace una parábola aquí? ¿Qué tiene que ver contar con una parábola? Entonces, realmente hay algo más en combinatoria que no es solo contar, ¿verdad? Hay tal vez un objeto que queda ahí muy superficialmente, o sea, que nos quedamos solo con lo superficial y hay algo más allá. Ok. Voy a saltar un poquito del libro porque lo que viene no es del libro, sí. Pero cuando uno es estudiante, bueno, uno de estos ejercicios dice logré resolver un problema. Cuando uno es investigador, ya las cosas cambian. Uno resuelve un problema y ya no tiene una solución, ahora tiene más preguntas. Entonces, primera pregunta, ¿cómo se ve un grafo
con esta cantidad de aristas que no tiene triángulos. Porque ahí le damos un ejemplo, pero será el único ejemplo, habrá más. ¿Qué pasa si no tiene n cuadrado n a la 8 de 4 aristas? ¿Qué pasa si tiene un poquito menos y tampoco tiene triángulos? ¿Será que mi grafo se parece mucho a este? ¿O será que tal vez puedo construir un ejemplo que llego a n a la 2 sobre 4 menos un aristas, que se ve muy diferente y todavía no tiene triángulos, pero que ya no le puedo meter más aristas? ¿Qué pasa? Bueno, ya sé que si meto más, una arista más, tengo por lo menos un triángulo. ¿Será que solo es uno? ¿O será que de fijo tiene que haber más? Porque, de nuevo en este ejemplo, bueno, lo hice con 10, pero la idea general es meter la mitad o balancearlo, si viene sin par, entonces meter uno más arriba. Pero vean que si yo agrego una arista aquí, entonces combino esta arista con cualquier punto acá y tengo un triángulo. O sea, tengo n entre dos triángulos, que digamos que es mucho cuando vemos como n es grande. Sin embargo, podría ser que alguien construyó otro grafo, lo va construyendo, cuando llega n a la 2 sobre 4 aristas ya tiene un triángulo, entonces no es lo que se llama extremal, pero cuando mete otra arista le aparece solo otro triángulo más, entonces originalmente sería peor, pero cuando avanzamos termina solo con dos triángulos más, mientras que el otro terminó con n entre dos, que era mucho más. ¿Sí? Bueno, ahora, esto de aquí se llama un grafo saturado. Quiere decir que si yo le agrego cualquier arista, definitivamente hago un triángulo. Pero ¿qué tal si en vez de buscar el mínimo, perdón, el máximo de aristas, busco el mínimo? ¿Cómo puedo construir un grafo con menos aristas y que no importa dónde ponga una nueva arista, obtenga un triángulo? Y luego, ya vean que de un teorema salieron todas estas preguntas, pero estamos hablando de triángulos. ¿Qué pasa si nos hacemos la misma pregunta con grafos completos de tamaño 4, 5 o en adelante? O ciclos, o caminos, o en realidad cualquier otro grafo. Entonces vean que tenemos ya muchas preguntas. Sí, tal vez para mencionar, responder una de las preguntas, o dos. De hecho, este es el único grafo con n a la 2 sobre 4 aristas que no tiene triángulos. No hay ningún otro. Siempre tiene que tener esta forma. Y, eh, y luego, si metemos una arista más, este es el grafo que minimiza los triángulos. Que como les dije, no era necesariamente otro. Ok. Entonces, bueno, regresando un poco al libro, aunque ya para salir, la pregunta del libro era solo esta de acá, las demás preguntas las encontré mucho después, pero déjenme nada más hablarle un par de cosas del capítulo 5 del libro antes de terminar. Les mencioné que uno de los capítulos metían grafos, aún sin la definición, porque a fin de cuentas son diagramas que no puede hacer, pero me parece que este libro se lucía en el capítulo 5 de funciones. Entonces, nada más, déjenme poner esto aquí. Este teorema, si ustedes lo leen bien, es trivial, pero eso es lo que lo hace especial. Resulta que con este teorema trivial se ponen los problemas más difíciles del libro. Y, y si han llevado álgebra lineal, o están llevando álgebra lineal, este teorema es de cierta forma un análogo discreto a un corolario que el teorema de rango de unidad, que nos hablaba de homomorfismo, de cómo de una transformación lineal era isomorfismo, si solo si era inyectiva, si solo si era sobreyectiva, cuando las dimensiones de los espacios eran las mismas. Pero bueno, hay otra cosa que también pueden ver aquí en las funciones, que los grafos siempre nos han acompañado cuando hablamos de funciones. Y algo más que tenía este capítulo de funciones era que nos hablaba de permutaciones. Algo que, pues, creo que aquí todos conocen, ¿no? Una permutación nos dicen que es un reacomodo de objetos. ¿De cuántas formas podemos acomodar libros? Los que han estado en Olimpiadas, los problemas básicos, hay un montón de preguntas de acomodo de tal cosa, de cuántas formas podemos hacerlo. El teorema aquí es que si no tienen objetos, tiene n factorial permutaciones.
Y eso es vacilón, pero las permutaciones, por lo menos como las trabajan y revisando otros libros, a veces las definían como así, a veces tenían miedo de realmente definirlas, pero así como vienen esto es más una tarea doméstica que otra cosa. Acomodemos libros de cuántos van a conocerlo. Y en este capítulo 5 el libro dice, bueno, ya han trabajado con acomodos antes. Creo que estás listo para la verdadera definición de permutación. Y entonces llega y nos dice, una permutación es una función que lleva un conjunto en sí mismo. Y bueno, cuando yo vi esto, para mí tenía bastante sentido, porque esta tarea doméstica que está arriba de acomodar cosas, se vuelven objetos que realmente están llenos de vida, llenos de movimiento. Entonces, y de nuevo, con ayuda de los grafos. Entonces, bueno, esa es la parte del capítulo 5 de este libro. Pero voy a, ya voy a terminar de hablar de esta época, de ese libro. Este libro, hace como 10 15 10 11 años, recuerdo que estaba llevando, digamos, álgebra lineal cuando, antes de entrar a la parte de determinantes, estaba en esta parte de permutación. Un libro que me duró bastante, más que todo por los problemas, porque a veces uno se quedaba sin avanzar, aunque uno también iba saltando de otros libros, no es como que solo estuviera en este. Okay. Pero pasemos al doctorado, solo que antes de eso, bueno, este libro me encariñó con la parte de grafos. Pero hubo otras oportunidades. De hecho, en Olcoma trajeron a una mexicana, María Lisa, que escribió unos libros de combinatoria, y ella dio una charla de grafos, creo que fue a final de este año, y me da una perspectiva diferente de lo que se llaman grafos. Luego tuve la oportunidad de ir a Limpa con Rob Morris, que dio el curso de combinatoria extremal, y el curso básicamente se trataba de esto. Ustedes digan que saben que era combinatoria. La respuesta es, le damos vuelta a todo, es completamente diferente a lo que ustedes conocen. Entonces, cuando uno pensaba que ya estaba aprendiendo algo combinatoria, bueno, se da cuenta que hay muchas cosas allá y que es completamente diferente de lo que uno hacía. Y bueno, entonces voy a pasar bueno, voy a dejar esto ahí y comentarles un poquito. Entonces, les dije que mi camino hacia mi formación, de hecho, hasta estar aquí, digamos, fueron muchos golpes de suerte de cierta forma, y eso empieza con solo llegar al doctorado, o sea, los pasos, o sea, no se los puedo escribir todos, pero solo haber llegado a Hungría fue un poco extraño. Y allí mismo, cuando uno empieza el doctorado, tal vez una de las principales preocupaciones que uno tiene es, cuando me gradúe tengo que hacer una tesis, y para hacer una tesis tengo que investigar algo y que me haya lograr algún resultado de alguna forma. Y pues si uno viene desde un lugar en el que no tiene mucha experiencia investigando o cero experiencia investigando, pues es un miedo que uno puede tener. Y, y en el primer año tal vez el enfoque no es investigación, pero uno tiene eso en la cabeza de, pues eventualmente me toca investigar. El primer año, pues es solo, digamos que llevar cursos es algo de cierta forma tranquilo, pero ya cuando toca investigar, pues los que han hecho doctorados, pues saben que ahí es donde se complica la cosa, especialmente siendo el primer resultado. Entonces, en ese año me metí a un seminario de investigación con mi profesor, que fue mi profesor guía en ese momento, o luego de eso se convirtió en profesor guía. Y los seminarios de investigación realmente son, digamos, obligatorios a partir del segundo año, pero aunque no urgía tener un proyecto de investigación, pues desde que uno entra está realmente preocupado por eso. Y ese primer año realmente, aunque estuve en el seminario y llevando los otros cursos, pues de cierta forma me sirvió, pero no es como que haya encontrado un problema que haya podido hacer algo. O sea, sí hubo ciertos grupos y trabajamos, y al final, pues, como que nunca llegó a nada. Pero bueno, ahí eh, busqué ese espacio, digamos, poder incluirme en ese seminario. Y al final del año, eh, ya terminando el año, teníamos que hacerlo. 4 cursos obligatorios, había hecho algunas optativas, y también hay exámenes generales evaluando los 4 cursos. Entonces, en ese momento creo que ya habían pasado los 4 cursos, y pues uno está contento, está cansado, y sigue estando preocupado por la tesis, pero ya estamos llegando a vacaciones, entonces uno dice, bueno,
no hice mucho avance con la investigación, pero por lo menos terminó este año, vamos a descansar un rato y ahí continuamos. Entonces, uno de esos días lo que hice fue, pues era básicamente vacaciones, no había mucha gente en la universidad, entonces fui al departamento de matemáticas y me puse a jugar en la computadora. Y pues no sé cuántos días fueron, pero usualmente no pasaba mucha gente por ahí, pero de repente veo a dos compañeros que están, bueno, compañeros del seminario, no de clase mía, que entraron a aula a hacer algo. Entonces, es uno de esos momentos en los que yo dije, bueno, puedo quedarme aquí tranquilo jugando, pero dije, bueno, voy a ver qué están haciendo. Entonces me metí, vi qué hacían pacientemente, eh, di algunas cuantas ideas o lo que pude haber hecho, y, y ahí empezó mi primer problema de investigación de verdad. La mañana siguiente, cuando iba caminando hacia el Instituto de Matemáticas, afiné los detalles y terminé de probar mi primer teorema. Un teorema muy pequeñito, eso sí, que no era como para un artículo, pero con ese primer teorema y siguiendo trabajando en esa línea, y eso fue como un año y medio después que ya se pudo publicar ese resultado. No publicar, perdón, sino terminar el manuscrito, el primer manuscrito. Y, y bueno, entonces ya, digamos que en ese momento uno se siente un poquillo más tranquilo porque ya tiene algo. Y pues ahí voy a saltar unos años en la historia. Ahí seguimos en el seminario, que es algo de todos los semestres, nos reunimos más de una vez por semana, y el seminario lo que se hace es, o a veces alguien revisa un artículo reciente, lo expone, o tal vez no tan reciente, pero que de cierta forma sea importante, o alguien habla del progreso que esté haciendo en esos cursos. Bueno, este seminario lo daba mi profesor, mi advisor, que es Edwin Yuri, y básicamente él tenía casi todos los estudiantes de combinatoria, era el grupo más grande, pero en ese grupo también estaba una compañera, un año menor que yo, que tenía otro supervisor. Y entonces un día llegó a contarnos eh, un problema con el que estaba trabajando. Tal vez déjenme ver la hora para ver que no esté. Y, y entonces nos habló de un problema que le había puesto su supervisor, que era interesante, que se trataba sobre el cuadrado de un camino. Entonces, el cuadrado de un camino, bueno, aquí está un camino que es consecutivo de vértices, y esta definición de cuadrado es, vamos a conectar dos vértices si están a distancia menor que 2. Entonces, 1, 2, conectamos este de aquí y conectamos este de aquí. Y tenemos algo así. Pero hay una forma más bonita de hacer este dibujo. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Entonces lo que tenemos es el 1 está conectado con el 2 y el siguiente vértice está conectado con los dos anteriores. Y el siguiente con los dos anteriores. Y el siguiente con los dos anteriores y con los dos anteriores. Entonces tenemos algo que también le llamamos un camino triangular. Y pues las preguntas de teoría extremal, finalizando los triángulos, nos vamos eh, a preguntar, bueno, con este camino al cuadrado. Entonces, el camino al cuadrado con tres vértices son un triángulo, ya sabemos el resultado. Con cuatro vértices, es un resultado que Perot dirá que si tenemos n al lado sobre cuatro aristas, también tenemos dos triángulos compartiendo una arista. Entonces ahí tampoco había mucho que probar. Y el primer resultado, que estaba en esa, digamos, tal vez no parece tan interesante, y realmente los resultados aquí no son nada del otro mundo, pero este era el primer caso, digamos, que no se había trabajado. Y la prueba no era tampoco tan compleja, digamos, pero este problema realmente se lo trabajó mi compañera, y ella presentó esa prueba, una prueba por inducción, y
también tenía una conjetura en ese momento. ¿Qué era qué pasa cuando lo hacemos? ¿Qué pasa con 6 vértices? Una figura que está allí. Y el asunto es que cuando uno hace este resultado, entre más grande sea el grafo, más grande es el número de aristas. Entonces, podemos hacer inducción, de cierta forma. Suponga que usted tiene el grafo anterior, que sería P5 a la 2, porque si no lo tiene, ya el número de aristas no puede ser muy grande. Entonces, de alguna forma, empezamos a trabajar con eso. Lo removemos y hacemos inducción de alguna forma. El problema, bueno, es que ya en la respuesta depende del módulo 6, del residuo módulo 6. Entonces, del residuo 1 pasamos al residuo 2, del residuo 2 pasamos al residuo 4, no, me perdí. Del residuo 1 pasamos al residuo 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Y básicamente nos enseñó una prueba que cubría 5 de los 6 casos. Básicamente la prueba cubría 5 de los 6 casos, pero la prueba, por lo menos los 5 que funcionaban, era muy compleja, usaba muchas cosas, porque el asunto es que cuando usted intenta remover el grafo, usted le queda un grafo G' y usamos inducción y aumentamos el número de aristas, vemos cuántas aristas perdimos, pero los números simplemente no dan. Entonces hay que decir, bueno, si hay muchos, es porque aquí no puede haber tantas aristas. Entonces hay que usar algo más fuerte que inducción. Y esta prueba me pareció, lo que faltaba, no me convencía de que pudiera funcionar. Y el asunto es este. El número de aristas es del orden n a la 2 sobre 4. Y la idea es hacerlo por inducción, es resolver una recurrencia de cualquier cantidad de pasos. Remueva un vértice, remueva dos, si puede remover 5, no sabemos cuántos. Pero si yo quiero compararlo con quitando cierta cantidad de vértices, entonces, si yo quito 5 vértices, ¿cuántos aristas me hacen falta para llegar al número correcto? Y estoy olvidando, este es solo el término principal, faltan unas partes. Entonces ocupo esta diferencia. Entonces, tal vez el primer paso sería más o menos cuánto es. Podemos usar teorema del valor medio para ver que esto es más o menos 2tn sobre 4, o sea, tn sobre 4, tn sobre 2. Quiere decir que si yo remuevo 5 vértices, necesito quitar más o menos 5n medios, o sea, en promedio 2.5 aristas por vértice que quedó aquí. Y había una conjetura de cómo se ve el grafo extremal, pero el asunto es que, bueno, si yo agarro una copia de mi grafo, que está como acá, pues hay vértices que comparten 3 aristas y hay otros que 2. El promedio en este dibujo es 2.5, pero probarlo en general no se puede, porque en principio podría haber 3 aristas por cada vértice, podrían haber 3 aristas hasta acá, y eso lo que significa es que aquí no puede ser el grafo anterior, inducción no sirve, hay que quitar cosas, pero probarlo es complicado. Entonces aquí, bueno, ella presentó este resultado, y luego habló conmigo y me dijo que si me interesaba unirme, y entonces ahí fue otro momento en el que estuve en el lugar correcto y en el momento correcto, y de repente vi algo que estaba en este grafo, y dije, la inducción esto se ve muy rara porque 5 vértices y un promedio 2.5, y estando en combinatoria, o es 3 o es 2, pero mostrar que la mitad es 3 y la mitad es 2 es muy complicado. Entonces aquí fue donde apareció. Aquí fue donde apareció la que se llama la trifuerza. ¿Qué tal si en vez de eso tengo esta figura? Porque ahora son 6 vértices. Son 6 vértices, entonces la mitad es 3. Entonces, si en promedio tengo 3 vértices de aquí a allá, puedo usar inducción. Y el asunto es este. Si vemos esto como, si lo formamos un poquito como un ciclo de 6 vértices, básicamente no puedo tener un vértice que esté conectado a 2 consecutivos, ¿verdad? Porque si tengo un vértice conectado a 2 consecutivos acá, tengo el camino de 6. Pero si los tengo aquí también, tengo el camino de 6 solo que volteado. Entonces aquí la pregunta fue, bueno, ¿qué tal si
buscamos el número extremal de la trifuerza. Y, y salió este resultado de aquí por una inducción. Eh, Tal vez, bueno, no creo que entre en muchos detalles, igual me interesa más la otra parte, pero... O sea, ahí te es el nombre de la trifuerza, digamos. Exacto. Aquí T es este grafo. Son tres triángulos pegados, aunque realmente son cuatro triángulos, solo que con los tres del borde también se forman. Entonces, bueno, antes de probarlo ocupamos también una conjetura, y es que para hacer estas pruebas por inducción, usualmente uno las trabaja con el grafo extremal. Uno dice, bueno, no lo hemos probado, pero el grafo extremal debe ser algo así, o creemos que es algo así. Entonces veamos características de este grafo e intentemos usar inducción. ¿Ok? Y aquí, bueno, vean que el número se divide en módulo 4. Básicamente lo que estamos haciendo es poner, igual que antes bipartito, balanceado como se pueda, pero metemos parejas arriba y parejas abajo. Uno puede ver que ahí no está ese triángulo. O sea, básicamente, para probar que este grafo no está aquí, es encontrar que si usted tiene un triángulo, no puede haber tres triángulos a los lados. Entonces, vean que el número es n a la 2 sobre 4, que era el bipartito, y aquí en promedio es, por cada dos tengo una arista. Entonces tengo n sobre 2. El único asunto es que si la paridad no me lo permite, tengo que recortar un vértice aquí, pues pierdo una arista. Y el caso n igual 2 es diferente, n congruente con 2, porque me sobra uno arriba, me sobra uno abajo. Entonces uno dice, bueno, pero me sobra uno arriba, uno abajo. Esta parte está balanceada, lo puedo mover el de abajo para arriba. Entonces, nos da, bueno, este grafo cuando n es múltiplo de 4 es el único que sirve, pero en los otros casos, vean que aquí tenemos lo que llama una estrella, entonces por cada uno de los vértices aquí, tengo una arista. Entonces en promedio tengo otra vez n entre dos aristas, solo que estoy desaprovechando un vértice. Entonces, cuando n no es par aquí, siempre se desaprovecha un vértice, y eso me permite tener esa estructura. Entonces, bueno, aquí uno, cuando hace inducción, digamos, me gustaría o remover un vértice, o tal vez remover una arista, o vean que aquí hay un grafo completo de cuatro vértices. Entonces, tal vez puedo remover eso. Entonces, para no entrar en mucho detalle, eh, básicamente, si yo tengo una arista donde los grados suman poquito, estoy listo por inducción. Y el asunto es que por cada vecino en común, yo tengo un triángulo. Entonces, los triángulos me interesan. Si no tengo triángulos en esta base, digamos, tendría lo que sean vecindarios disjuntos. Entonces, digamos que aquí hay dos vértices y aquí hay máximo n menos 2. Entonces, la suma de los grados está acotada por n. O sea, si el grado es por lo menos n más 1, siempre hay un triángulo en esta base. Y claro, aquí tenemos una fórmula, y si usted me dice, esto es f de n, ¿cuánto es f de n menos f de n menos 2? Entonces uno puede hacer los números y verificarlo, pero también uno puede usar el dibujo para guiarse, porque si yo remuevo esta lista, vuelvo a tener el mismo grafo, solo que con menos vértices. Y vean que esta lista, aquí tenemos n medios de vecinos, y esta tiene n medios abajo, más este otro de aquí, entonces más 1. Entonces, bueno, uno revisa los números y se ve eh, que si uno tiene esto, termina por inducción. Si no, eh, supongamos que el grado es por lo menos n más 2. Básicamente quiere decir que siempre, que si yo tengo una lista, puedo encontrar no uno, sino dos triángulos en esta base. Entonces, póngase en esta base. Ya tengo un triángulo. O sea que hay otro. Póngase en esta base. Ya tengo un triángulo y hay otro. Póngase en esta base, tengo un triángulo y aquí hay otro. Eso sí, hay un error con esta prueba, o sea, no lo encontramos tan fácilmente. Porque tal vez estos tres vértices son el mismo. Entonces tal vez tengo un tetraedro, que es el K4.
Pero, bueno, uno hace, en este caso uno tiene el K4, y podemos usar inducción, porque realmente, si uno tiene algo así, ya completa con este triángulo esto de acá. Entonces, lo que uno se da cuenta es que en promedio, cada vértice tiene a lo sumo dos vecinos aquí a la izquierda. Y eso es el dibujo que teníamos arriba. Tome cualquier vértice, aquí hay un tetraedro, tome cualquier vértice, está conectado exactamente dos de este arriba. Es por eso que la inducción funciona. Claro, la prueba, siempre hay detallitos ahí que hay que tener cuidado. Y la cosa es que llegamos a este resultado. Y bueno, este de abajo, perdón, primero. No, este de acá. Se prueba. El resultado es más fuerte que eso porque realmente nos dice, esos son los grafos extremales. Todo grafo con este número de aristas se ve así. Y déjenme apuntar el número de aristas. Número 2 sobre 4 más 2. Esto es cuando n no es 2, módulo 4. Y en el otro caso, la parte entera no se ocupa porque estamos dando un número par, se pierde uno por ahí. Entonces ya estamos listos para probar la conjetura. Bueno, resulta una cosa, que la conjetura anterior estaba incorrecta porque nos faltaba un grafo extremal, que no nos dimos cuenta que estaba hasta estudiar la trifuerza. Por cierto, aquí están todas las aristas de arriba abajo, digamos. De aquí también hay aristas, pero no están dibujadas porque es mucho homología. Entonces, en este grafo vean que hay un montón de trifuerzas. Si usted agarra este triángulo, lo único, pueden poner este triángulo acá, otro acá y otro por acá. Entonces, hay muchas trifuerzas y en promedio, de nuevo, cada vez está conectado con tres. Entonces, veamos esos números de acá. ¿Qué número es más grande? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Ok, la verdad es que hay casos donde uno es más grande, hay casos donde el otro es más grande. Si uno ve este de aquí, ven que aquí, olvídese un momento la parte entera, aquí hay un menos uno, ¿verdad? Entonces realmente, de cierta forma, es que le gana. Y en la parte entera lo va arreglando un poquito. Veamos este caso de acá, aquí hay un menos uno. O sea que este le gana. Entonces, ¿cómo hago una prueba de estas extremal? Bueno, empecemos con el grafo que tiene el mayor número de aristas y ver que no son tantos. Entonces, empecemos con este número de aristas. Como es más grande que este de aquí, encontramos una trifuerza. Y podemos hacer inducción, verificar unos casos. Luego, pues vemos este de acá y nos damos cuenta que muchos casos son iguales. Y por la naturaleza de estos números, hay un único caso donde es el más grande, que es cuando n es múltiplo de 4 y n no es múltiplo de 6, o sea, n es igual a 8. Entonces, este caso es muy interesante porque este es el único caso donde aquí tengo el número extremal es este menos 1. Entonces, no puedo usar el teorema de decir hay una trifuerza porque no tengo suficientes aristas. Pero, si ustedes recuerdan, hay una pregunta de las minimizaciones que decía, ¿qué pasa si tengo casi el número de aristas correcto? Eso se llama estabilidad, que el grafo se parece a otro cuando tiene ese número de aristas. Nosotros probamos una estabilidad para decir, en el caso n igual a 4, les comentaba que el de la izquierda siempre va a tener más aristas, porque la multiplicidad lo hace perfecto en ese sentido, tiene una arista más. Entonces probamos que si yo encuentro un grafo cuando n es múltiplo de 4, con este número menos una arista, o el grafo se obtiene quitando una arista aquí, o es este de acá, que era casi extremal. Entonces, con esa estabilidad,
Bueno, vean que, por ejemplo, no puede ser este grafo quitando una arista, porque este grafo tiene el camino. Bueno, aquí no se los enseño porque es un poco de tiempo, pero uno puede ver que tiene el camino triangular, mientras que este no lo tiene. Pero aquí lo bueno es que ya tenemos el grafo en la mano, o sea, no hay que probar nada porque este resultado nos dice, este es su grafo. Si usted tiene estas aristas -1, este es su grafo. Y ese es su grafo. Y ya está. En los demás casos, lo que nos damos cuenta es, bueno, este dibujo realmente falta un caso de considerar, y es que cuando n es múltiplo de, n es 5, 6, es múltiplo de 6 más 5, y uno balancea, básicamente uno tiene un vértice aquí y tiene dos acá. Entonces es mejor mover este vértice para formar un triángulo, gana dos aristas, y desbalancea un poquito el grafo y partito, pero ahí no pasa nada. Entonces lo que vamos viendo es una inducción que me permite, bueno, el grafo que está aquí, sería el extremal con esta estética, y le voy agregando uno de estos triángulos. Entonces, la inducción sirve el número de aristas, y además podemos verificar por casos que la construcción tiene que ser esta. Bueno, como les decía, hay muchos detallitos ahí que no voy a mencionar, no, unos por tiempo, otros tal vez no son tan interesantes, pero bueno, básicamente este es el resultado. No es un resultado importante realmente, pero es un resultado que considero divertido, y también la historia que hay detrás. De nuevo, es una historia en la que pude no haberme involucrado con el problema, o que pude haberme dormido en la exposición y no darme cuenta que estaba pasando, pero bueno, realmente sí tuve que pedir que me explicaran otra vez qué estaba pasando, porque eran muchos pasos, para luego sugerir que nos fuéramos por otro camino. Pero bueno, aquí está un resultado vacilón para mí, y que muchas de las ideas realmente están en teoría de grafos. Bueno, se las comenté muy por encima, como hacer inducción, por qué la inducción sirve, por qué remover un vértice, por qué no remover tres, ese tipo de argumentos, pero creo que voy a parar aquí para no echarme el tiempo.